Aló, mamá. Bueno, a partir de aquí os voy a traducir la llamada ya que no hablamos en español y os voy a resumir el contenido de la llamada que va a ser muy sorprendente. Hola, mamá, ¿qué tal? Muy bien, aquí en casa. Ah, que estás en Lidl y tienen ahí esas plantas raras que me gustan. Me gustan todas las plantas, pero bueno. Bueno, ¿sabes decirme qué planta es? Ah, de esas con hojas blancas. ¿Me puedes enviar una foto? Es un philodendron con hojas blancas. Pueden ser tres candidatos. Voy a preguntar a ver si me puede decir qué especie es pero vamos, por el precio que tiene, que son 9 euros, y ya le voy a decir que me lo compre. ¿Me puedes decir qué philodendron es? Ah, no pone nada. Bueno, tú cómpralo y ya voy a por él. Gracias, mamá. Hasta luego. Bueno, es un philodendron de hoja blanca. Y sabiendo cómo está el mío, mejor me hago con uno nuevo y tendré otra posibilidad. Bueno, y aquí tenemos nuestra plantita. Definitivamente se trata de un philodendron variegado, es decir, un philodendron con hojas blancas. Como veis, tiene las hojas blancas. Ahora, Lidl no nos lo pone fácil y en el embalaje, en el packaging, lo único que ponía era philodendron. Y tenemos tres candidatos. Philodendron White Princess, que traducido es princesa blanca. Philodendron White Wizard, que es mago blanco. Y Philodendron White Knight, que es caballero o guerrero blanco. Y todos ellos tienen las hojas muy parecidas y no tengo ahora aquí ninguna de las otras dos para hacer las comparaciones. Entonces, lo que nos facilitará la identificación es el color del tronco. Y vamos a ir descartando. Empezamos con el White Knight. El White Knight tiene el tallo, aparte del verde, el color granate o burdeos. Y esta de aquí, como veis, también tiene blanco y rosita. Así que el primero, lo podemos descartar. Después, el segundo candidato es el White Wizard. Ese es fácil de identificar porque tiene el tallo únicamente de color verde. Así que también lo podemos descartar porque tenemos blanco y rosa. Y con eso ya resolvemos el misterio. Es un Philodendron Pink Princess, ya que en el tallo presenta las tres coloraciones. Presenta verde, blanco y rosa en el borde de las hojas. A tener en cuenta, no es un trepador. Es decir, no le hace falta un tutor de musgo. Yo a este le he puesto un tutor, pero para mantenerlo erguido, porque si no las hojas se me van para todos los lados y se cae. Pero bueno. Y ahora vamos a hablar de por qué nos encontramos una planta rara, una planta exótica, que hasta hace pocos años era considerada de coleccionista o tenías que acudir a tiendas especiales. De repente te la encuentras en un súper, en Aldi. O en Lidl, no, era en Lidl en este caso. Siempre me lío entre Aldi y Lidl, pero bueno. ¿Cómo es eso? Todo se debe a la oferta y la demanda. Los grandes productores se han dado cuenta de que hay demanda de esa planta, de que la gente paga muchos precios y se han puesto a cultivarla en masa. Esto al mismo tiempo nos lleva a reflexionar sobre plantas de inversión, porque hay gente que compra plantas para invertir en ellas, es decir, reproducirlas y ganar dinero. Ahí lo que siempre tienen que contar es con la competencia de los grandes viveros, aparte de la competencia de otra gente que tiene la misma idea. Entonces, ¿por qué la mayoría de las veces una planta de inversión es una mala idea? Pues porque lo mismo que puedes hacer tú, lo hacen los grandes reproductores. Tardan un poquito más, pero como lo hacen a tan gran escala, pueden inundar el mercado y baja el precio de la misma planta. Pues yo lo veo bien porque esto pone la planta al alcance de un público más amplio y no solo de la gente que pueda gastarse cientos de euros en una planta. Aquí por 9 euros tenemos un philodendron variegado, súper chulo, en bastante buenas condiciones, ya lo tengo algún tiempo aquí, se está aclimatando, pronto le cambiaremos el sustrato y le haremos el seguimiento, pero bueno, es todo un encontronazo en Lidl. ¿Y tú? ¿Has podido conseguir una? De hecho, a mí mi madre me contó que esto era la última que había, así que no sé si han sacado muchas, si han sacado pocas o las que han comercializado, pero bueno, estaremos atentos a futuras ofertas y yo la verdad es que lo veo súper bien.